Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí poder compartir de nuevo con ustedes este bonito espacio. Estamos desde el estudio de grabación CDH-TV Durango de nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, pues es nuestra primera transmisión de este año 2022 y la verdad que me encuentro muy contenta porque seguir construyendo juntos una cultura del respeto a la dignidad humana es un gran reto que tenemos todas y todos. Y en este año que comenzamos, pues está lleno de muchos proyectos, de mucho trabajo en favor de los derechos humanos, en favor de esa protección tan importante a nuestra dignidad humana. Y bueno, pues para iniciar platicando de esos proyectos, de toda esa necesidad que tenemos de seguir trabajando para construir juntos un mundo más igualitario, un mundo más respetuoso en el tema de derechos. Tenemos hoy un gran invitado, está con nosotros el regidor David Payán. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento Capitalino. Bienvenido, regidor. Muchísimas gracias, Berenice, muchas gracias por la gentileza de la invitación, saludar a quienes nos están viendo en estos momentos y en especial a nuestro amigo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Marco Antonio Guareca Díaz, un saludo y muchísimas gracias por esta oportunidad para platicar con la audiencia. Gracias por hacernos un espacio en su agenda y por en estos tiempos tan complicados pensar en la información que necesita la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre ese trabajo que están realizando en el municipio, por esas tareas, sobre esas tareas pendientes y proyectos que ahora se tienen para este año que hemos comenzado. Y bueno, pues como sabemos, los derechos humanos van de la mano del desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin hablar de derechos humanos y a su vez no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de desarrollo. Entonces, constantemente estamos en esa búsqueda de crecimiento y yo sé que en el área donde usted se desempeña, señor regidor, pues tienen muchas tareas por realizar, han realizado proyectos en ese sentido y bueno, pues qué más que usted que nos pudiera platicar, primero que nos platicara quién es usted, algo que nos quisiera compartir sobre David Payán a nuestra audiencia para conocerlo un poco más y luego posteriormente ya hablaríamos de la agenda de derechos humanos. Claro que sí, Berenice, pues mira, soy David Payán Guerrero, la verdad es de que tengo otro nombre que pocos conocen, Julio, así se llamaba mi mamá, Julio David Payán Guerrero. Nací el 29 de febrero del 72, soy bisiesto, estoy por cumplir ya casi 50 años, pero pues como cumplo cada 4 de acuerdo a mi acta de nacimiento, pues eterna juventud, tengo 12 años legalmente, ¿verdad? Entonces, voy a cumplir 50, tengo ya 32 años en la política, siempre me ha gustado esta profesión, porque es una profesión, es una vocación, aun cuando en la actualidad quizás hoy los jóvenes van más deprisa y quisieran tener todas las oportunidades pronto, pero bueno, al menos en mi generación crecimos de otra forma, nosotros nos desarrollamos con un ideal realmente de aportar hacia una sociedad mejor desde que éramos estudiantes. Participamos muy jóvenes en la política estudiantil, ahí conocí también a nuestro amigo Marco Guareca, él era presidente o era dirigente pues en aquellos tiempos juvenil y pues nosotros nos tocó esa época también de compartir esos ideales, de ver un Durango mucho más justo y más próspero y como dices tú pues la prosperidad no tiene por qué no ir de la mano de los derechos humanos porque a final de cuentas pues la sociedad la conformamos pues ahora sí que las familias, los individuos y yo creo que quienes respetamos y observamos los derechos humanos estamos doblemente comprometidos a la contribución del desarrollo de nuestra entidad. Y pues mira, estoy casado, tengo 2 niños, una niña de 9 años, un niño de 5, perdón. Ambos estudian, una en primaria, el otro está en kinder, ahorita están en modalidad virtual, que es una situación bien desesperante, estresante para ellos como niños, están pasando un momento muy complicado, pero creo que estamos también frente a una generación resiliente. Creo yo que estas crisis sanitarias nos han hecho ser resilientes, es decir, nos han dado la fortaleza de salir airosos y más fuertes después de esta prueba tan difícil.
Y bueno, ahorita no es tan fácil ser papá, nunca lo ha sido, pero ahorita menos porque pues tenemos que estar lidiando entre el cuidarlos, entre el estar con ellos en la casa y entre el también convivir con ellos, porque ellos también son niños y requieren jugar, es un derecho incluso de la niñez. Entonces, pues somos una familia normal, una familia muy unida, que están ellos siempre pendientes de mí, yo de ellos. Y pues bueno, tenemos prácticamente ya 2 años, 4 meses aquí en la regiduría del ayuntamiento. Es un espacio que por primera vez en 32 años yo tengo esta oportunidad y hemos tratado de honrarlo pues con el mejor del desempeño que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, estudié en el Tecnológico de Durango, estuve ahí en Ingeniería Industrial, también estudié la Universidad Tecmilenio, ahí estuve en la Ingeniería de Inteligencia de Mercados, y ahorita estoy estudiando arquitectura en la Universidad Autónoma de Durango. Ya me quedan 3 materias, gracias a Dios, ahí voy poco a poco estudiando y sacando esa ánimo y ese anhelo que yo tenía, porque a mí me ha gustado mucho siempre el arte, la creatividad. De chiquillo escribía canciones, entonces pues eso tiene que ver también mucho con la arquitectura. Entonces yo dije, ahorita que ya no soy tan jovencito y que ya hay tecnología para estudiar en línea y para poder no descuidar mi trabajo, pues inicié este reto y bueno, ya estoy por terminar la carrera. Ojalá que pronto ahí ya andemos construyendo casas, ¿verdad? Wow, Así es. no, pues felicidades, siempre Muchas gracias. buscando prepararse y a lo mejor era algún pues deseo que estaba ahí guardado y ya lo está haciendo realidad el tener esta carrera de arquitecto. Sí, indudablemente. Y aparte de que es una carrera muy ad hoc con el ejercicio de gobierno, porque a final de cuentas los gobiernos, sobre todo los municipales, tenemos una alta demanda de desarrollo y de infraestructura urbana. Pues prácticamente la política urbana está muy alineada directamente a los municipios. Somos los municipios los que tenemos que, sin dejar de observar la ley estatal o la ley general de desarrollo urbano, pues somos los que tenemos que implementar también medidas para tener ciudades más modernas, que sí respeten. Es un derecho humano también tener acceso a espacios saludables, espacios de mayor y mejor convivencia. Sin embargo, la parte arquitectónica va alineada precisamente al tema de cuidar el medio ambiente, de cuidar también los derechos humanos, el tema de pues ahora sí que del ejercicio del movimiento urbano implica incluso el observar también a quienes tienen discapacidades o capacidades diferentes a las nuestras. Entonces va muy alineado a lo que es la arquitectura, y desde luego que uno como regidor recibe demandas, denuncias, pues ahora sí que hasta propuestas, inquietudes de toda índole, desde mejorar las banquetas. ¿Por qué? Porque pues, las banquetas de Durango están muy laceradas, muy lastimadas, y hay gente de adultos mayores que se nos lastiman, que se caen, se tropiezan. Entonces todo eso va alineado a la arquitectura, el proveer de infraestructura urbana moderna, pero que sí esté alineada sobre todo al respeto al medio ambiente y también al ejercicio de los derechos humanos. Sí, y aquí se me viene a la mente luego la construcción de espacios inclusivos, ¿verdad? De minimizar esas barreras que no le permiten trasladarse a las personas con alguna discapacidad física o sensorial o algún otro tipo de discapacidad que está relacionada con la estructura de los edificios, de las áreas públicas, de toda la urbanización que ahora debe ser inclusiva. Que debe ser inclusiva y que a final de cuentas también la política tiene que tener una orientación de inclusión, porque un regidor precisamente está en esa vertiente. Somos como diputados a nivel municipio, somos legisladores a nivel municipio, ya entraremos en materia ahorita, pero la verdad es de que sí requieren los gobiernos, que ha habido mucho avance, porque si nos remontamos al inicio de este milenio, la verdad es que en materia de derechos humanos íbamos muy, muy, muy atrasados. En materia de inclusión también. Hoy vemos al menos que hay políticas de inclusión, hay acciones derivadas de esas políticas que están prácticamente plasmadas en la realidad, como son pues, las rampas de discapacitados, que antes
perdón por la expresión, pero a veces se nos olvidaba que había gentes con capacidades diferentes a nosotros, y te olvidabas de poner hasta una rampa, una banqueta para poder accesar los edificios públicos, y muchos otros elementos que hoy existen derivado a que hay una cultura que ha avanzado con respecto a la materia de los derechos humanos. Así es, definitivamente hay avances, podemos ver una notoria diferencia de hace varios años, hace 15, hace 20 años, hace 25, y si nos vamos más atrás, quizá el avance ha sido a paso lento, pero sí, definitivamente somos también una generación que nos está tocando ver muchísimos cambios en la infraestructura, en las formas de pensar, en el respeto a las libertades de cada una de las personas. Y bueno, regidor, yo quisiera que nos platicara ¿cuáles son las tareas de un regidor? Ya un poquito empezó a tocar el tema, ¿verdad? Son como, de alguna manera, diputados, también hacen algo de creación de reglamentos, creación de normas. ¿Nos podría platicar cuáles son esas tareas ampliamente? Sí, claro que sí. Mira, un regidor tiene doble función. Tiene una función legislativa porque efectivamente revisa, promueve reformas, genera nuevos reglamentos. Un regidor no puede legislar sobre el tema de la ley es de los diputados, nuestra materia son los reglamentos. Entonces, en materia legislativa del municipio, pues nos toca trabajar en comisiones. Como son muchos temas, diversos temas, pues los temas se van dosificando a través de comisiones. Hay 31 dependencias en el municipio y prácticamente en la mayor parte de estas dependencias, en su objeto de acción, constituye la creación de una comisión. Yo, por ejemplo, presido la Comisión de Derechos Humanos en el municipio. Aunque no hay una dirección de derechos humanos, en todas las direcciones tiene que converger ese tema, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, porque ya no es un tema que sea voluntad del director, no, o sea que es un tema que está ya consagrado y normado y tenemos que ser respetuosos de la ley de los derechos humanos. Y también soy presidente de la Comisión de Obras Públicas, soy presidente secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano precisamente, soy parte de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, soy parte de la Comisión de Educación. Entonces, así trabajamos los regidores, revisamos reglamentos, revisamos trámites ciudadanos, como en el caso de Desarrollo Urbano, en donde prácticamente dictaminamos cada semana todos los trámites que vienen de los desarrolladores de vivienda, desarrolladores de otro tipo de negocios, pues se acercan a la Comisión de Desarrollo Urbano para realizar sus trámites y otorgar sus derechos o sus usos de suelo. Pero por otro lado tenemos otra vertiente, los regidores, que es la de la parte de la representatividad popular, y eso nos embiste de potestad para hacer gestoría. Gestionamos, ¿qué quiere decir gestionar? Pues bueno, procesar, resolver las inquietudes de los ciudadanos, y para ello pues tenemos que estar tocando puertas, y ahí nos toca una función también colateral de supervisar que las dependencias trabajen en forma adecuada. Por eso ser regidor es mucho, sin denostar otras áreas del poder legislativo, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero la parte de ser regidor es mucho más enriquecedora incluso que ser diputado. ¿Por qué? Porque el diputado también es un representante popular, gestiona, pero también es un legislador de leyes. Pero a diferencia de los regidores, los diputados no tienen dependencias como los regidores, que tenemos ahorita 31 dependencias a las que tenemos que estar coadyuvando a que trabajen, a que se coordinen bien, a que den resultados. Y en esa parte, pues el alcalde es el que coordina los trabajos del poder, ahora sí que del poder legislativo del municipio, que es el cabildo. Entonces trabajamos en comisiones, atendemos todo tipo de planteamientos, todo tipo de quejas, de propuestas de la gente, y desde luego que también pues nos toca a nosotros estar evaluando, autorizando los presupuestos de egreso, sancionando los proyectos de ley de ingresos para saber qué presupuesto le toca a Durango, en qué se va a gastar, en fin, esas son las facultades y las obligaciones de un regidor. Y pues ahora sí que a los que nos gusta el territorio, andar trabajando en las calles, andar trabajando, atendiendo los problemas de la gente, pues luego que eso nos enriquece todavía mucho más para que la inquietud y la voz de la gente se traslade al quehacer legislativo y podamos hacer reglamentos
que fomenten sobre todo el apoyo a la ciudadanía. Justamente eso me llama la atención, lo último que usted comenta, ese trabajo de campo que vienen realizando, porque muchas veces se hacen las propuestas desde el escritorio y qué mejor que ustedes que andan viendo la necesidad real de las personas, el sentir de las personas respecto a una situación. Lo hemos visto su trabajo en redes sociales, pues que anda muy atento en algunas construcciones, en algunas obras, escuchando la inquietud de las personas cuando está algo detenido, cuando está algo probablemente irregular. Entonces, y atendiendo sobre todo la voz, Berenice, la voz de la gente. Por ejemplo, hace un mes y medio, escuchamos la voz reclamante de los vecinos del fraccionamiento Guadalupe, que no querían por ningún motivo que se les instalara ahí una infraestructura de gas natural. Pues yo fui a escucharlos, eran cerca de 150 familias las que ahí estaban, y desde luego que nosotros prestamos oídos atentos a ese reclamo, y en nuestro ámbito de competencia dijimos, a ver, las familias tienen razón de estar preocupados y es un derecho fundamental respetar su tranquilidad. Si ellos no quieren esta infraestructura, pues habrá quien sí la quiera. Hablé con la empresa y le dije, oye, empresa, a ver, tú ya invertiste aquí, pues bueno, puedes seguir tu infraestructura en otros fraccionamientos donde no haya esa inquietud, mientras vamos logrando que aquí se dosifique pues también la preocupación de la gente del fraccionamiento, pero mientras tanto no entras al fraccionamiento, y eso yo se lo pido a la Dirección de Desarrollo Urbano. No entras mientras la gente no quiera el servicio. Claro que es la mayoría, no es unánime, porque había gente que sí lo quería. Y muchas otras cosas que hemos estado trabajando, interactuando con las autoridades para efecto de que se dé un ejercicio de escuchar siempre a la gente, atenderle su problemática y que la gente también se sienta atendida, ¿verdad? Así es, definitivamente las autoridades municipales son las más cercanas al sentir de la gente, a lo que ellos pues están de pronto preocupados por algún cambio, por alguna obra, por alguna instalación de este tipo, y creo que nos damos cuenta pues que la gran tarea de nuestras autoridades municipales no solamente está dentro de las oficinas, sino en esa cercanía, en esa escucha a las personas. Y ya adentrándonos un poquito más al tema de la agenda de derechos humanos, en esta comisión que usted preside, regidor, ¿qué tareas principales, cuál es en la lista prioritaria de sus actividades en esta comisión? ¿Cuáles están como prioridad? Pues mira, ahorita yo creo que tenemos una asignatura pendiente. Nosotros vamos a tratar de este año, que ya nos queda de regidores, tratar de hacer las reformas reglamentarias necesarias para crear la figura del ombudsman en el municipio. No la hay. El único ombudsman que tuvimos en el municipio fue en el 98, que fue nuestro compañero y amigo el licenciado Héctor García, en paz descanse, que falleció hace unos días. Él fue el único ombudsman 95, 98. Ya después llega el 98 y se desaparece esa figura y se crea la Comisión de Derechos Humanos, la cual presido yo en estos momentos. Pareciera ser pues que la figura del ombudsman se sustituye por una comisión, y pareciera que el presidente de la comisión es el que asume ese papel de ombudsman en el municipio, pero creo yo que sí debemos de analizar, discutir, incluso de la mano de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, la restitución o la recreación de esta figura nuevamente, porque hay mucho que hacer en materia de derechos humanos en el municipio. De entrada, esa sería una de nuestras aportaciones que queremos revisar este año, para ver si logramos que se restituya la figura de ombudsman en Durango Capital para el próximo ayuntamiento. Ya no entrará en vigor en pero vamos a ver si en el otro. Yo creo que eso va de la mano con la difusión de la cultura de los derechos humanos. Hay mucho que hacer en esa materia. Creo yo que hay directivos que ignoran muchas cosas. Yo también me apunto, que ignoramos muchas cosas en materia de derechos humanos, y hay muchos trabajadores que ignoran muchos derechos que tienen en materia de derechos humanos y que no las reclaman por esa falta de difusión. Yo creo que difundir fuertemente la cultura de derechos humanos va a ser un tema fundamental en nuestra agenda de este año que está iniciando, además de la creación o recreación de esta figura. Y otro de los elementos pues es el acompañamiento y la observancia, desde luego, de la corporación de la Dirección Municipal de Seguridad Pública,
del municipio, porque la seguridad pública y gestionar la seguridad pública es algo bien complicado, no es algo fácil. Y ha habido eventualidades, afortunadamente son eventualidades, pero no han dejado de ser una situación mediática y que nos preocupa mucho el que a veces se use de manera inadecuada el uso de la fuerza pública, que es una potestad monopólica del poder público, de los gobiernos, pues. Así es. Entonces, pero cuando se usa esta fuerza de manera inadecuada y se atropellan derechos humanos, pues es cuando mete en complicación a la autoridad. Entonces, para evitar esas complicaciones necesitamos difundir, vigilar, evaluar mucho más la actuación de las policías municipales para que conozcan bien y atiendan los protocolos para atender a una persona, hasta para llamar la atención, hasta para exhortar, porque también es cierto y afortunadamente son los menos los policías que han atropellado los derechos humanos, son los más que sí son respetuosos y que sí atienden los protocolos, pero no queremos que por esas eventualidades manchen toda la imagen de la corporación. También es cierto que ellos se enfrentan a muchos imponderables, desde gente incluso que es agresiva a la hora que los van a inspeccionar o a detener, pues se ponen muy agresivos y es donde está una línea tan delgadita en la que a veces las corporaciones actúan de más, con violencia de más y atropellan esos derechos humanos. Yo creo que en esa materia tenemos una asignatura pendiente y en esas tres vertientes nosotros situaríamos nuestra agenda 2022. La revisión, la discusión de la recreación de la figura ombudsman del municipio, para que esté atento directamente, vigilando que los protocolos y las normas se cuiden mucho en materia de derechos humanos, pero también va a tener mucho trabajo para poder estar difundiendo, que esa será la otra vertiente, la difusión de una mayor cultura de derechos humanos, sobre todo en las instituciones que tienen que ver con el municipio. Y la otra vertiente que te digo que va por separada es la supervisión permanente de la actuación de las policías, que son, quien te digo, por su naturalidad de actuación, pues son los que más tienen esa vulnerabilidad de estar a veces trastocando los derechos humanos. Entonces, esa es la agenda que tenemos, además de atender los reclamos, que es una de las partes de que nos toca como comisión, atender cualquier situación que sea reclamante o que sea violatoria de los derechos humanos y que vaya a interponer cualquier ciudadano en el trato de un funcionario público o un compañero trabajador por parte de su jefe inmediato o su jefe superior. Entonces hay mucho que hacer de materia de derechos humanos y a veces los regidores, como andamos en muchos temas, es muy difícil enfocarnos directamente a un solo tema como es los derechos humanos. Por eso creemos que ahí está la justificación de la creación de esta figura en el municipio. Pero bueno, lo habremos de discutir, habremos de tocar desde luego también base con la Comisión Estatal para que también nos den sus impresiones y que lo podamos discutir con el resto de los regidores para ver la parte reglamentaria y ver qué reglamentos o qué leyes tuviéramos que proponer reformar o qué reglamentos tuviéramos que reformar nosotros directamente. Así es, bueno, pues grandes tareas y aparte, pues algunas considero de avanzada, pues hablar del ombudsman municipal, pues es algo que le daría mayor protección al municipio, ¿verdad? Definitivamente estamos creciendo, cada vez las necesidades son más, cada vez pues existen situaciones que es importante observar de forma muy cercana, que si bien es cierto, pues es una tarea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ser observadora, ser protectora, ser vigilante, y bueno, ya hablar de un ombudsman municipal estaríamos hablando de una figura más cercana a las personas, y pues de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto, se pueden hacer todas estas tareas porque es parte también de nuestra obligación, y tocó el tema pues que está en su agenda, la difusión de los derechos humanos. Definitivamente pues una tarea que pues es importante construir las formas, la metodología para que en la medida de lo posible seamos más conocedores de este tema. Y bueno, pues es un área donde también la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho grandes trabajos y que definitivamente cada vez es más necesario, cada vez es más importante estar informados, conocer sobre nuestros derechos. Y el último punto, ¿verdad?, que también es importante resaltar, el tema de la seguridad pública,
que nos comenta es una realidad. Definitivamente el uso de la fuerza pública es una facultad del Estado, como usted bien lo comenta, pero pues existe esa situación donde fácilmente podemos vivir algún exceso, fácilmente podemos ser víctima de algún abuso por parte de la autoridad. Son realidades. Esa situación es una violación a derechos humanos que todavía la encontramos en los primeros lugares de los motivos por los cuales se emite una recomendación en este organismo. Entonces creo que podríamos hacer mucho trabajo de la mano y veo muy positiva esta iniciativa. Y bueno, me gustaría también que nos platicara pues cuáles han sido los mayores desafíos al hablar de derechos humanos. Si bien es cierto, pues ya tenemos en las comisiones estatales de derechos humanos, en el caso de Durango, pues ya tenemos 27 años de creación, 27 años donde definitivamente el primer presidente de esta institución ahora sí que inició tocando piedra, inició con un equipo de trabajo muy pequeño, hablar de qué eran. Las autoridades decían, bueno, ¿de qué me hablas? ¿Por qué te tengo que mostrar documentos? Y hoy en día ya vemos un avance, pero ¿ustedes con qué desafíos se han encontrado? Pues yo creo que la parte más desafiante es precisamente la promoción de la cultura de los derechos humanos, la parte educativa, la parte orientativa, pues, de los trabajadores. Somos casi 5,000 trabajadores, más de 5,000 trabajadores, pero imagínate cuántos miles de usuarios hay en cada dependencia de nuestro municipio, muchos, miles de usuarios. Entonces, ese ha sido un desafío, el tener ciertas limitantes presupuestales, incluso de carácter recurso humano, para poder difundir de manera muy acentuada la cultura de los derechos humanos. Yo creo que ha sido un desafío a la que no solamente nosotros nos hemos enfrentado, sino incluso también la Comisión Estatal, que ha tenido grandes avances, sí, pero sí nosotros creemos que un desafío fundamental que tenemos que atender, pues es precisamente la difusión, la orientación y educar sobre todo a nuestra sociedad entera, llámese ciudadano, llámese gobierno o autoridad, a educar para alinear el actuar de ambos, tanto del ciudadano como de la autoridad, en materia de la cultura de los derechos humanos. Creo que tenemos que inyectarle mucho mayor ímpetu, recursos y mucho mayor concentración a este tema, para efecto de que la gente sienta que cualquier acto de autoridad no puede estar por encima de los derechos humanos. Pero el darlos a conocer, el difundirlos, es todo un reto, es todo un desafío, porque eso implica educarnos a nosotros como funcionarios, educar también a la gente como sociedad, para transitar en una vida mucho mayor llevable y vivible. Pongo un ejemplo, hace que será 1 año y medio, casi 2, nosotros promovimos la reforma del Reglamento de Protección Civil para prohibir la pirotecnia en Durango. Excelente. Que es un derecho fundamental. El derecho a la salud es un derecho humano, y hablábamos de la gente que tiene un problema de carácter de salud, como temas cardíacos, de nervios, niños autistas, hasta las mascotas también. Así es. Pues vimos que había muchísima empatía en este tema, promovimos esta reforma, se aprobó, pero la verdad que en eso llega la pandemia y ya no pudimos darle ejecución a esta reforma. Y hasta ahora que empezábamos a semáforo verde y vimos otra vez todo tipo de estruendo, pirotecnia en los estadios, pirotecnia en algunos eventos hasta oficiales, ya no digamos las vivas, ¿no? Porque también eso sucedió en fin de año, y eso que generó, pues que pusimos a prueba que nuestra reforma en la realidad no dio resultados. ¿Por qué? Porque las prácticas siguen. ¿Qué necesitamos? Pues difundir mucho más la ley y el respeto a la misma. ¿Qué necesitamos? Hacer mayor cultura para efecto de que se pueda regular el oficio, porque tampoco queríamos dejar a la gente que se dedica a la pirotecnia sin empleo. Es un derecho también que hay que respetar. Pero queremos, ya no hubo tiempo por el tema de la pandemia, pero habíamos programado visitas y pláticas con los pirotecnistas para ver de qué forma
pudiéramos lograr modular tecnológicamente sus procesos para que no generara molestia a terceros. Okay. Entonces yo siempre digo, la bienvenida a la empresa, a la inversión, siempre y cuando no atropelles derechos de terceros. Entonces eso se quedó en el tintero, pero fue una reforma que promovimos y que ahí está y que tenemos que hacer respetar. Pero yo creo que lo puse como ejemplo, porque así como fue una reforma que en la práctica nos dice la gente, oye, tu reforma está muy padre, estuvimos de acuerdo, muchos colectivos y todo, pero no la vimos que se respetara en la realidad. Las peregrinaciones ahí anduvieron con cohetes y con esas cosas, pues sí, pero bueno, ya partimos de que hay una reforma, de que ya hay una ley o un reglamento, mejor dicho, que prohíbe el uso de ese tipo de artefactos que generen estruendor y que dañen la salud de terceros y de mascotas incluso. Entonces, igual acá con derechos humanos, tenemos todo un andamiaje para poder difundir la cultura y la conciencia del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la verdad es que sí nos ha faltado mucho, al menos en la capital, por parte del municipio de Oyo, de difundir aún más esta política en materia de derechos humanos, atender más de cerca a la gente, al trabajador, al usuario de los servicios del municipio. Por eso es que yo considero que sí es necesaria una figura en el municipio de Ombudsman para que esté enfocado exclusivamente nada más a difundir, educar, promover y sobre todo atender cualquier queja que violente los derechos humanos de los trabajadores y del ciudadano común. Sí, esa iniciativa definitivamente pues nos pondría como un estado en avanzada, nos pondría en otra dinámica completamente y bueno, pues no significa duplicar también acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es importante resaltar, nosotros tenemos competencia en todo el estado, en todos los municipios, pero pues tendríamos tareas tenemos tareas muy identificables, por supuesto somos los observadores de que no se den violaciones a derechos humanos, también tenemos mucha tarea de promoción y difusión, pero entiendo la idea que esta figura, y así es como la proponen también algunos autores, que sea una figura así como lo son los regidores, ¿verdad? Muy cercana a las personas, muy atenta a las necesidades, siendo escucha a cada una de las situaciones que puede vivir algún grupo de personas o cualquier ser humano, en específico como lo comenta, pues de seguridad pública, ¿verdad? Municipal, que es lo que más podemos observar situaciones. Que sería, Berenice, una figura de coadyuvancia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Excelente, sí. No es duplicar ni tampoco invadir campos de competencia del Ombudsman estatal, del doctor Marco Huereca, no. Sería una figura que coadyuvara y que pudiera también generar una línea de acción a través de los ombudsman municipales, bueno, en este caso de Durango Capital, para que hubiera mucho mayor concentración en materia de derechos humanos, porque como tú bien dices, el ombudsman estatal pues está en todos los municipios, atiende muchas cosas, pero la figura que nosotros estamos proponiendo, que habrá que analizarla, discutirla, claro, habrá que realizar foros, mesas de trabajo, pero la idea es esa, complementar, coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para efecto de que nos alineemos a las políticas que ustedes promueven, difunden y ejecutan, pero esa es la intención, ni es duplicar ni invadir esferas de competencia, sino hacer más eficiente, aún más eficiente, la ejecución de las políticas en materia de derechos humanos, pero sobre todo que la gente se sienta representada, cuidada, con instituciones que vengan a robustecer más este tipo de políticas. Excelente, sería de gran excelencia. ¿Por qué? Porque las necesidades cada vez son más, las situaciones de probables violaciones a derechos humanos cada vez son más, y también esta parte de la educación que toca usted, regidor, me parece formidable, porque pues aún nos falta mucho por construir en el tema de derechos humanos. Es un trabajo constante, bueno, este espacio es muestra de ello, que estamos constantemente trabajando por la construcción del respeto a los derechos humanos, pero pues
cada vez que vamos nos damos cuenta que falta todavía, falta más información, falta que la gente sepa que existen este tipo de instituciones y bueno, pues ya pensando en un ombudsman municipal, pues sería de gran ayuda para, en la medida de lo posible y de las condiciones, pues construir un estado más respetuoso de los mismos. Entonces, qué buenas propuestas están ahí, pues ya para su análisis, y también resalto esta parte de la prohibición de la pirotecnia, que creo que todas y todos observamos que en fechas recientes pues esto estuvo muy presente. Personas que tienen mascotas se dan cuenta cómo se ponen las mascotas. Pensemos en nuestros niños con autismo, como usted bien lo comentó, regidor, y la situación que viven. Qué importante que esto realmente se aplique. Ya se hizo un primer trabajo, ahora pues hacer lo siguiente. Y bueno, también, no sé, a ver usted qué opina, señor regidor. Creo que también debemos estar convencidos todos como sociedad, porque creo que la autoridad hace su parte, hace lo propio respecto a la norma, a la modificación de reglamentos, a las propuestas, pero luego a veces nos topamos con una sociedad que todavía no está en sintonía con esto. No, definitivamente, yo creo que toda actuación institucional requiere también la corresponsabilidad de la ciudadanía. A mí me decían, oiga, ¿qué hizo la autoridad para evitar las vivas de fin de año? Los disparos al aire. Pues bueno, la verdad, en aras de ser autocríticos, aunque yo no soy el alcalde ni el gobernador, pero la verdad es de que hicimos poco. O sea, yo no vi una campaña transversal para evitar esas conductas. Vi uno que otro esfuerzo en donde sí se hizo alguna campaña, pero no una campaña fuerte, agresiva, para que pudiéramos concientizar a la gente de que evite esas prácticas que pusieron en riesgo la vida de un niño incluso. Sí, hace un año pusieron en riesgo la vida de un periodista que le cayó una bala en el hombro. Yo creo que no hicimos lo suficiente, hay que ser autocríticos, pero también yo lo dije a los medios, pero también necesitamos la parte de la corresponsabilidad de la sociedad, porque de otra manera, pues el gobierno no puede solo. O sea, la parte de mejorar como sociedad requiere de una voluntad y de una conciencia de mejorar. Y nosotros tenemos la conciencia como gobernantes de mejorar las cosas, pero si no tenemos la corresponsabilidad de la ciudadanía para también mejorar, pues es muy difícil que el binomio funcione. Pongo otro ejemplo, recientemente me reportan un tiradero clandestino acá en el río Tunal, producto de una obra que se está haciendo ahí de modernización, y pues como también tenemos derechos humanos, también tenemos obligaciones como sociedad, claro. Y el respetar el medio ambiente es un tema fundamental. Y fui precisamente acompañados ahí de la Dirección de Medio Ambiente y nos vimos ahora sí interceptados de manera muy agresiva ahí por los dueños, muy agresivos. Yo fui muy prudente como autoridad para no generar ahí ningún tipo de violencia. Preferimos mejor incluso salirnos ahí de la propiedad en lo que investigábamos a ver si eso era regular o no. Y con eso, bueno, no dimos por terminar la diligencia continuó y al último, ¿qué descubrimos? Pues que no era un terreno autorizado para recibir material, que era una concesión para extracción de materiales pétreos, para agregados, pero que la concesión no correspondía al lugar, sino correspondía a la presa Peña del Águila. Pero lo pongo como ejemplo porque entonces si la sociedad no respeta el medio ambiente y nosotros tenemos que actuar como autoridad, nos exponemos incluso a esto que me expuse yo la semana pasada, un acto así de agresión verbal. Entonces, pues sí necesitamos ser muy conscientes, así como se los dije yo a estas personas, oigan, la idea es que no se sientan ustedes agredidos, queremos nomás que respeten el medio ambiente. Si tienen un certificado para recibir este material, nomás muéstrenlo y nos vamos sin problema, ¿verdad? Claro. Si no tienen un certificado, entonces yo les voy a pedir que limpien la zona, y fue lo que hicieron, limpiaron la zona. ¿Qué pasa después? No la limpian, crece el río Tunal en sus tiempos de lluvia o hay que desfogar la presa, se arrastra todo ese escombro por ahí y luego al rato se contamina el medio ambiente y conductas como esas han hecho que se mueran miles de peces y eso a final de cuentas nos exhibe como sociedad. Claro. Nos da una connotación de cómo estamos educados como sociedad. Por eso lo que tú dices es fundamental, sí se requiere la corresponsabilidad de la ciudadanía, que no haya esa percepción de que todo tiene que resolver el gobierno,
porque la verdad es que eso no existe en ningún país del mundo. O sea, para mejorar como sociedad, vivir una vida mucho más llevable, mucho más justa, pues necesitamos del actuar del gobierno y de la corresponsabilidad también de la ciudadanía, que haya un respeto incluso mutuo, ¿verdad?, entre una sociedad que respete a la autoridad y una autoridad que respete a la sociedad, porque de otra forma el binomio no funciona. Y eso ha generado precisamente que se puedan crear este tipo de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Nacional. ¿Por qué? Porque requerimos también ese tipo de entes, estos órganos, para que puedan también interactuar entre el ejercicio de la autoridad y también la conducta de la sociedad. Así es, definitivamente ese compromiso que como sociedad debemos de tener es importantísimo, ¿verdad? Porque es muy fácil para todas y todos decir o echar la culpa a la autoridad, echar la culpa a los gobiernos, pero hay que también ser conscientes de la parte que nos toca y ser unos convencidos del respeto a los derechos de los demás. Creo que eso nos va a poder construir como mejores sociedades, como mejores personas. Y bueno, pues del otro lado estamos los organismos protectores de derechos humanos, que definitivamente son necesarios en una sociedad democrática. Definitivamente alguien que limite el uso del poder es muy necesario. Es muy necesario. De hecho, hay una reforma que hicimos casi cuando iniciamos nuestra responsabilidad en el Cabildo, que fue promover una reforma al reglamento del ayuntamiento para evitar que se estén filtrando los nombres de los promoventes de un trámite en el municipio. Okay. Antes te decía, se niega la licencia de ventas con contenido alcohólico a Juan Pérez, y exhibían tus datos sin problema alguno, ¿verdad?, sin ningún recato, cuando hay una ley también que ya protege los datos personales. Entonces esa reforma se aprobó, y hoy en día y de aquí en adelante en el Cabildo en ninguna sesión pública podrá ser leído un dictamen que exponga los datos personales de un promovente, sea para bien o para mal. Hoy lo que hacemos es que en las comisiones sí se lee los datos de la persona, pero las comisiones no tienen difusión pública. Okay. Y el Cabildo, pues sí, hay difusión pública y todo, y por eso es que ahí ya se omite leer los datos de la persona para proteger ese derecho. Y esa es una herramienta que a veces no lo observa el ciudadano, pero imagínate, si no eres empático, tú como autoridad es difícil que entiendas al ciudadano. Pero imagínate un ciudadano que promovió un permiso para un comercio X, y que en el Cabildo, delante de mucha gente, difundiéndose en las redes, en la televisión, dicen, a Juan Pérez no se le autoriza ese negocio o ese uso de suelo. Pues a rato los vecinos, mira, era Juan Pérez, y luego se vulnera pues también sus datos personales. Y ese es otro de los legados que hemos hecho los regidores del PRI, Daniela Soto y un servidor, que somos, no lo dije al principio, somos 17 regidores, un síndico y un alcalde. Somos 19 los que integramos el máximo órgano de gobierno del municipio, y los regidores pues estamos representando una fuerza política. En el caso del PRI somos 2 regidores nada más, Daniela Soto, un servidor, David Payán, y ese ha sido un legado ahí que hemos dejado también para la posteridad, para que se respeten también los datos personales de las personas. No, pues excelente, ya un paso más de protección al derecho a nuestra privacidad, a que pues no se exponga nuestro nombre ante este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues ya casi para finalizar, la verdad que el tema es muy amplio y aquí podríamos estar buen rato charlando sobre esto, pero pues yo sé que los tiempos de todas y todos son muy valiosos, y bueno, yo quisiera pedirle, regidor, que nos dijera un mensaje final, algo que usted diga, bueno, yo no me puedo ir de esa transmisión del canal CDH TV Durango sin antes compartir esto que me faltó. Muchísimas gracias. Pues ante todo, Berenice, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias de nueva cuenta, y saludo de nueva cuenta y reiteradamente a mi amigo el doctor Marco Antonio Huereca, que ha hecho un extraordinario trabajo al frente de este organismo. Yo quisiera, pues ante todo, compartirle a la gente que estamos viviendo una situación sui generis como humanidad, que si esta pandemia no nos sacude para ser mejores como seres humanos, mejores ciudadanos, yo lo he dicho a donde quiera que voy, a las calles, que ahorita ya suspendí mi agenda en las colonias para pues exponer a nadie ni exponerme yo, pero regularmente lo que yo le digo a la gente estos 2 años que nos han tocado de pandemia, fíjate qué curioso, tenemos 2 años, 4 meses de gobierno, y tenemos 1 año
11 meses, casi 2, con pandemia. Entonces nos ha tocado una situación bien difícil a los regidores, sí, porque incluso hasta el contacto que antes teníamos de abrazo con la gente, hoy ya no se puede. Entonces, ¿qué le decíamos a la gente cada vez que nos podía atender y que el semáforo epidemiológico lo permitía? Valoren lo sencillo de la vida. En la sencillez está la clave de disfrutar la vida. Antes teníamos la disposición de abrazar a alguien y hoy no podemos, y hoy lo valoramos y lo necesitamos. Entonces yo ¿qué diría como mensaje final? Que esta pandemia nos lleve a ser una sociedad mucho más resiliente, sin ser yo autoridad sanitaria. Por lo que yo leo y me documento, veo que este virus poco a poco ya ha ido menguando, ya es menos patógeno. Eso no quiere decir que nos dejemos de cuidar, de hecho hay que traer doble cubreboca, pero todo eso nos tiene que llevar a ser mejores como sociedad, y en eso vamos implicados los que tenemos una responsabilidad de gobierno. Tenemos que ser mejores gobiernos, tenemos que tener una mejor sociedad. Hoy los niños, como decía al principio, es una generación que va a ser resiliente. Hoy los niños están muy despiertos a su cultura de respetar y de hacer respetar sus derechos. El otro día un niño, mi hija me decía, le pedía, oye, mi hijo, ya ponte a hacer tu tarea. Papi, yo tengo derecho también a jugar y yo me toca jugar. Así son los niños ahora. Sí, ellos son los que nos llevan de la mano en cultura y en materia de derechos humanos, de respeto al medio ambiente, a los animales. Qué bueno que esa generación que nos llegue a suceder a nosotros, pues sea mucho mejor que la que estamos nosotros dejando. Entonces, lo que le resta a este gobierno, aunque nosotros no estemos gobernando como fuerza política, siempre le hemos dicho al alcalde, necesitamos y queremos que te vaya muy bien, para que le vaya bien a Durango, y yo espero que este tercer año sea para el gobierno municipal un buen año, mejor año que los otros 2 que ya concluyeron, pero que el 2022 sea un excelente año para toda la sociedad entera, sobre todo con mucha salud, porque ya habiendo salud, lo demás se gestiona con esfuerzo. Así es, hoy en día creo que todas y todas tenemos eso muy, muy presente, agradecer nuestra salud, agradecer que podemos compartir, agradecerle su tiempo, regidor, y bueno, pues ahí está el mensaje del regidor David Payán, y bueno, pues dejar la tarea a todas y todos de este compromiso por el respeto a los derechos humanos. Como ustedes se han dado cuenta, pues los derechos humanos están en todos los espacios, en todo, desde los espacios más privados, como es el familiar, como es en la formación de niños y niñas, en la relación con nuestros adultos mayores, con nuestros semejantes definitivamente, y lo está en las tareas más importantes, como lo es las tareas de un regidor, como lo es la tarea de un legislador, que por cierto pues mandamos un saludo al diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, José Antonio Solís Campos, que pues el proyecto era compartir esta mesa también con él, pero pues dadas las situaciones de salud que todos conocemos, pues hoy no nos pudo acompañar. Desde aquí deseamos que se encuentre muy bien, que lleve pues esta situación de la mejor manera. Entonces, ya pues para finalizar, el doctor Marco Antonio Huereca Díaz no quiso pues dejarlo ir sin reconocerle su presencia, sin reconocerle su tiempo, y bueno, pues aquí nos dejó un reconocimiento al regidor Julio David Payán Guerrero, presidente de la Comisión de Derechos en el municipio de Durango, por su brillante participación en la plática Hablemos sobre la agenda de derechos humanos en el Congreso del Estado y el municipio, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de esta comisión. Es un gusto compartir con usted. Muchas gracias. Ojalá no sea la última vez. Muchísimas gracias, Berenice, y gracias al doctor, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, doctor Marco Antonio Huereca, por esta extraordinaria invitación y por este reconocimiento que valoro mucho. Gracias. Gracias a usted por su tiempo, gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharnos, y gracias al doctor Marco Antonio Huereca Díaz también de mi parte por esa confianza que nos da, al equipo del canal CDH TV Durango. Gracias por allá Rogelio, Alex que está en cámaras, muchas gracias. Julieta, que no está aquí en el estudio, pero también es parte del equipo. Dani, que ahora también la tenemos a distancia. Daniela, nuestra diseñadora. Y bueno, pues José, que también está en casa, saludos, y agradecerles que sigan muy atentos a las siguientes transmisiones que les tendremos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de nuestro estudio de grabación. Sigan atentos, por favor, a nuestras redes sociales. Gracias.